La fe opera por el amor. Esto quiere decir que sin sacrificios de obediencia es imposible alcanzar el estado de la salvación en Jehová. Muchos piden sanidad sobre enfermedades que les aquejan sin la más mínima intención de operar la conversión en sus vidas. Jehová está interesado en nuestra salvación espiritual antes que la corporal, por lo que espera de nosotros conversión genuina, producto del cambio de pensamiento, priorizando caminar en su voluntad. Acompáñanos en el banquete titulado Salvados por obedecer y meditemos sobre la actitud correcta para alcanzar sanidad divina de nuestro Padre Creador. Te leo en los comentarios. Bendiciones, preciosos, amados, llenos de la alegría y del amor que Jehová le da a sus hijos justos, porque viven en emuná, a la palabra de vida, y por eso alcanzan salvación y vida eterna. El tema de hoy en este banquete, la fe que opera por el amor, es una piedra inquebrantable de nuestra vida espiritual. Sin embargo, esa verdad a menudo se malinterpreta o se diluye en un mundo que busca la comodidad y la recompensa instantánea sin compromiso. Muchos se acercan a Jehová para recibir bendiciones, piden sanidad para las enfermedades, buscan prosperidad material o soluciones rápidas a sus problemas terrenales, pero sin la más mínima intención de operar en conversión en sus vidas, para vivir de acuerdo a la cultura del reino. Desean los beneficios ilimitados de la gracia de Jehová, pero sin tener comunión con el que la provee. Jehová primero quiere nuestra salvación espiritual, anhela la redención y restauración de su imagen en nuestra comunión eterna con Él. Esto requiere de un cambio radical de pensamiento, una metanoia que prioriza caminar en su perfecta y santa voluntad por encima de todo lo demás, del mundo, la carne y el demonio. Esta actitud obediente nos concede liberación en el espíritu, salvación en el alma y prosperidad en nuestro cuerpo con sanidad divina. Por el contrario, persistir separados de Jehová en desobediencia a sus mandatos, solo cosecharemos depresión, opresión, enfermedad y muerte. La fe solo se aumenta por causa de nuestra obediencia a los mandamientos de Jehová Dios. Esta es una verdad directamente proporcional, porque a medida que violamos los mandamientos del Altísimo, a medida que cedemos a la desobediencia, se instala la incredulidad en nuestros corazones, erosionando la comunión con Jehová por causa de la infidelidad, sembrando semilla de corrupción y muerte que atrofia nuestra capacidad de obedecer. Según Hebreos 11, en su verso 1, la fe es la convicción de lo que no se ve, y esta convicción se nutre y robustece cuando obedecemos la palabra de Jehová, aunque no la entendamos completamente. Como eclesía, somos doulos por amor, palabra griega que significa esclavo, a alguien que no posee nada propio y está sometido a la voluntad de su amo para servirle diligentemente. Porque la novia sirve al novio, Yeshua HaMashiach. El ejemplo de Cornelio en Hechos capítulo 10 nos muestra que por obediencia a la palabra de vida
siendo un gentil, practicó el temor de Jehová y las obras de piedad. Esta obediencia movió al Altísimo a ordenarle que buscara a Pedro, recibiendo el bautismo en el Ruach HaKodesh. Yeshua mismo lo revela en Lucas capítulo 9, verso 48. Y les dijo: el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El más pequeño entre todos ustedes, ese es realmente grande. ¿Quién es el más pequeño? Es aquel que tiene espíritu de pobre, con una total dependencia del Altísimo. La obediencia al hombre y a la mujer de Dios cuando imparten el mensaje de salvación se computa como sumisión, pero no al hombre, sino al mismo Jehová Dios, que usa sus instrumentos escogidos para alentar y llamar a recapacitar a los que ama. Es así como Jehová tuvo compasión de los habitantes de la capital del imperio asirio, Nínive, cuando obedecieron el comunicado del profeta Jonás, como el cartero designado para cubrir ese territorio impío. Los ninivitas reconocieron la voz de Jehová a través de las palabras de Jonás, porque éste no estaba actuando en nombre propio. Su obediencia les valió el perdón y la salvación de la destrucción. Y es que, por lo general, los hombres y mujeres que utiliza Jehová no son personas influyentes ni de renombre. En este sentido, el propio aspecto de Yeshua HaMashiach es un testimonio de esta verdad. Las Escrituras nos revelan en Isaías capítulo 53, versos del 2 al 3. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Cabe destacar el asombroso contraste para los orgullosos saduceos, fariseos, maestros de la ley y rabinos en general. Era una burla inaceptable que alguien tan feo, de rasgos ordinarios, mejor dicho, poco agraciado, tuviese la osadía de autoproclamarse el Hijo de Jehová. Debemos recordar que los judíos habían adoptado mucho de la cultura griega de la belleza. Hasta tuvieron gimnasios con atletas desnudos en medios de Jerusalén, desde los tiempos de los macabeos, unos escasos 150 años antes de Yeshua HaMashiach. Su mente estaba condicionada por la apariencia física y la expectativa de un Mesías glorioso y poderoso, no de un siervo sufriente y de apariencia humilde. Su ceguera espiritual, al guiarse por apariencias externas y no discernir los frutos, les impidió reconocer al Mesías. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso del 11 al 19, tenemos: de camino a Jerusalén, Yeshua pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Yeshua, maestro, ten compasión de nosotros. Yeshua les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz. Y se echó a los pies de Yeshua con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Yeshua entonces preguntó: ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9?
Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Yeshua le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Un pasaje que no es una historia bonita para contar un simple milagro aislado. Aquí hay una enseñanza literal, una enseñanza escondida y una profecía. La realidad física se manifiesta en lo espiritual y viceversa. Esto se cumple con la palabra taxarat o zaraat, lepra. Conforme al diccionario Strong, hebreo 6883 significa azotar, flagelar, atormentar. Representa exactamente la tortura física y social que era para la persona que la padecía. La lepra, en el contexto bíblico, es una manifestación física de una condición interna o espiritual. Es una enfermedad que no solo afectaba la piel, sino que es producto de lo que hay en el corazón del hombre, siendo un símbolo de impureza espiritual. Recordemos lo que dijo Yeshua en Mateo capítulo 15, verso 16 al 20. Jesús le respondió: ¿también ustedes están todavía cerrados? ¿No comprenden que todo lo que entra por la boca va al estómago y después termina en la basura? En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que hace impura a la persona. Del corazón proceden los malos deseos, asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, robos, mentiras, chismes. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre. Pero el comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre. En el contexto bíblico, cualquier mancha o problema de la piel era motivo suficiente para separar a la persona de la comunidad y declararla impura, según Levítico capítulo 13, verso 59. Para el historiador judío Flavio Josefo, los leprosos, los pobres, los ciegos y personas estériles eran considerados muertos en vida. Era una condición de devastación total. Separados de la sociedad, vivían excluidos sin contacto con nadie, sin poder trabajar. Estaban separados de su familia, de sus esposas, hijos, y no podían tampoco participar de las actividades del templo. Eran ritualmente impuros. En hebreo, tamé, es decir, tenían una contaminación física, espiritual o ritual. Por lo tanto, requerían una separación para convertirse en limpios, del hebreo taor, pasando por un proceso de purificación. Levítico, en su capítulo 13 y 14, lo explica. Muestran que una de las funciones designadas por Jehová en el sacerdote era la de evaluar a las personas para determinar si tenían lepra o no. Se trata de una pureza ritual más que de una enfermedad, porque el leproso no podía acercarse al campamento ni podía entrar al templo para llevar ofrendas. Nosotros fuimos creados limpios en el jardín del Edén. El pecado nos contaminó y eso nos separó de la presencia de Jehová, quien es santo. Tú y yo, sin el Mesías, somos leprosos espirituales. Estamos inmundos fuera de la presencia de Jehová. Cuando Yeshua limpia nuestras impurezas, carga con nuestros pecados, transgresiones y enfermedades. Nos hace taor, limpios y puros para acceder a la presencia del Padre. Pablo en Efesios capítulo 2 nos dice de manera contundente: estaban muertos en delitos y pecados, espiritualmente separados de Dios, incapaces de responder a Él, por naturaleza hijos de ira, merecedores del juicio divino. Éramos espiritualmente leprosos, excluidos de la comunión con el Padre. Pero Jehová, en su gran amor, nos dio vida juntamente
con Cristo, no por nuestras obras o méritos, sino por medio de la obediencia a Yeshua. Fuimos salvos, resucitados con Él y sentados con Él en los lugares celestiales. La obra de Cristo es la purificación definitiva, el rito de limpieza que nos permite volver al campamento de Jehová Dios, Padre bueno. Por ello, debemos reconocer a Yeshua como nuestra cabeza para ser uno con Él, recuperando nuestro origen, identidad, propósito y destino. Los leprosos del Evangelio de hoy tuvieron que creer que ya estaban limpios camino a Jerusalén, antes de obtener el poderoso milagro de ser sanados de la lepra. Su obediencia habilitó el milagro porque la fe opera por el amor. Marcharon con lepra, pero por obedecer la voz de Yeshua y la convicción de su espíritu ya estaban limpios. Su obediencia a la orden fue el acto de fidelidad que activó la sanidad. Notamos que 9 de los leprosos obedecieron ir al sacerdote, pero no reconocieron al Mesías de Jehová Dios. Solo uno reconoció la misericordia de Jehová en Yeshua, el extranjero que volvió. Hizo techubá, vino a los pies del maestro para convertirse en su discípulo, a su servicio. Es uno que adora en espíritu y verdad. Él no solo reconoció el logos, la palabra escrita, sino que se movió en el rema, la palabra específica y viva de Jehová Dios para ese momento. Yeshua nos dice en Juan capítulo 4, verso 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces el samaritano no solo obtuvo sanidad en esta vida temporal, consiguió vida eterna por su fidelidad, por su obediencia al regresar. Fue una manifestación de su fidelidad al logo que lo llevó a una acción de conversión. El samaritano reconoció a quien venía de parte de Jehová, al Hijo de Dios, el único capaz de liberar, salvar y traer sanidad divina. Los otros 9 estuvieron frente al Mesías, recibieron el milagro físico, pero su falta de obediencia les hizo perder la salvación eterna, al no buscar comunión con el dador de la vida. Así como muchos hoy no reconocen al Mesías, desechando la obediencia al pacto con el Creador. Preciosos, tenemos que tener una respuesta activa para que la obediencia que transforma se arraigue en nosotros. Recordemos la historia de Naamán en Segunda de Reyes, capítulo 5, versos del 14 al 17. Imaginemos por un momento toda la opulencia del general Naamán, comandante del ejército del rey de Asiria, hombre de inmenso prestigio y poder. Llega ante la sencilla vivienda del profeta Eliseo, lleno de lepra, enfermedad que, como vimos, lo hacía inmundo y marginado, y con todo el profeta ni siquiera se tomó la molestia de recibirle personalmente. Mandó a su siervo Jesse a darle una instrucción que para Naamán debió sonar ridícula. Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Fue un acto de misericordia y sabiduría divina que Eliseo no lo recibiera en persona inicialmente. Si el general Naamán hubiese visto el aspecto físico y la vestimenta del profeta Eliseo, menos iba a dar importancia a la orden que este hombre le daría. De apariencia insignificante, le dijera personalmente de parte de Jehová.
Su orgullo de ilustre mano derecha del rey de la potencia mundial, guiado por su entrenado razonamiento estratégico y su prejuicio cultural, el Jordán no era tan impresionante como los ríos de Damasco. Le hubiera sido muy difícil aceptar la orden de un hombre de Jehová. Sin embargo, este extranjero, lleno de lepra, reconoció al enviado de Jehová. Se sumergió 7 veces en el Jordán. No solo le curó la lepra, sino de su arrogante orgullo. Al ser sanado, su prioridad no fue ir directo a mostrar a su rey su piel limpia, sino que se presentó delante del hombre de Dios, por lo que ya reunía la condición de la humildad. Fue atendido por el profeta Eliseo. Su obediencia a la instrucción fue la clave para su sanidad física y su conversión espiritual, porque la fe opera por el amor, reconociendo al Dios de Israel como al único Dios verdadero. Es que en Yeshua hay salvación, una salvación que traspasa fronteras, como lo dice el salmista en el Salmo 98, verso del 1 al 4. Nos muestra que el Señor revela a las naciones su salvación y dice: entonen al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. La salvación provino de su diestra, de su brazo de santidad. El Señor dio a conocer su salvación, hizo ver a los paganos su justicia. Se acordó de su amor y fidelidad en favor de la casa de Israel. Todos, hasta los confines del mundo, han visto la salvación de nuestro Dios. Aclamen al Señor, toda la tierra, estallen en gritos de alegría. La revelación universal de la salvación de Jehová es para todo aquel que se deje gobernar por él, forme parte de su pueblo de pacto. Israel, del Strong hebreo 3478, de la derivación de 8280 y 410, es: Él gobernará como Dios. La gracia y la salvación de Jehová no están limitadas por fronteras étnicas, sociales o religiosas, sino que están disponibles para aquellos que con humildad y obediencia responden a su llamado de obedecer a Yeshua y guardar sus mandatos. La lepra espiritual puede manifestarse en nuestras vidas a través de actitudes y acciones dañinas por nuestra impureza espiritual, más destructiva que la lepra física. La lepra física separaba del campamento. La lepra espiritual nos separa de la presencia de Jehová y nos conduce a la muerte eterna. Por ello, como dice Gálatas en su capítulo 6, verso del 4 al 5, que cada uno examine sus propias obras y si siente algún orgullo por ellas, que las guarde para sí y no lo haga pesar sobre los demás. Para esto sí, que cada uno cargue con lo suyo. Debemos estar atentos a nuestras acciones que provienen de la intención más profunda del corazón. Por eso, con la urgencia que la eternidad demanda, podemos preguntarnos: ¿dedicas más tiempo a cosas sin importancia que a la lectura y el estudio de la Biblia? ¿Sueles justificar tus acciones que van en contra de la voluntad de Jehová o de las figuras de autoridad? ¿Revisas tu corazón porque de él proceden los malos deseos, los asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, robos, mentiras y chismes? No es suficiente conocer la respuesta. Vital es establecer acciones prácticas para quitar toda impureza del corazón que nos lleva al pecado, a la enfermedad y a la muerte, separados de Jehová. Entonces,
¿Qué debemos hacer para ser salvados por Yeshua? Primero, reconocer a Yeshua como nuestro Salvador. Reconocer que sin Él vivimos en impureza. Él es quien nos perdona nuestros pecados cuando acudimos a Él. Solo en Él somos liberados, salvados y prosperados. Recibimos la triple bendición de la cruz: justificación, santificación y redención. Necesito ir a Él que puede sanarme, purificarme y limpiarme para volver al campamento del Señor. La salvación se ofrece por medio de la fe en Yeshua. Este es el primer y fundamental paso: la confesión de su señorío y la dependencia de su obra expiatoria. Es el reconocimiento de que somos incapaces de limpiarnos a nosotros mismos y que solo su sacrificio es suficiente. Segundo, debemos obedecer su palabra como única verdad, guiados por el Ruach HaKodesh. Esto significa no obedecer a medias, no a nuestro parecer, no cuando nos convenga. La obediencia parcial es desobediencia. No podemos escoger los mandamientos que nos resultan fáciles, agradables o los que nos convienen. Debemos vivir en fidelidad al pacto, en palabras y obras de acción, en amor a quien nos ha salvado. Esclavos por amor, en una obediencia radical que somete nuestra voluntad a la de Jehová en cada área de nuestra vida, impulsada por el Ruach HaKodesh que mora en nosotros y nos capacita para ello. Tercero, debemos ser agradecidos con Jehová, trabajando en su obra. El Salmo 50 y su verso 23 nos dice: el que ofrece sacrificios de acción de gracias me honra, y el que ordena bien su camino, le mostraré la salvación de Dios. La gratitud es la coronación de la obediencia, es una disciplina, porque un corazón agradecido es un corazón dispuesto a servir, a dar de lo que ha recibido. La novia sirve al novio en la extensión del reino. Somos bendecidos para bendecir, con el mismo corazón misericordioso del amado Padre que es bueno. Gratitud que se convierte en motor de obediencia y servicio, que glorifica a Jehová. Recuerden, precioso, ver la hermenéutica completa disponible en la descripción aquí debajo. Preciosos, la salvación que Jehová nos ofrece es un regalo inmerecido, una manifestación de su gracia abundante que no podemos ganar por ningún esfuerzo propio. Sin embargo, esta salvación se perfecciona y se mantiene en nuestra obediencia a los mandamientos de Jehová Dios. No solo aumenta nuestra fe, sino que nos transforma, nos libera del orgullo que nos ciega y del prejuicio que nos endurece, y nos alinea con su perfecta voluntad. Es a través de la obediencia que experimentamos la santificación progresiva, el proceso de ser conformados a la imagen de Cristo. En este sentido, las Escrituras nos revelan que la verdadera obediencia no está ligada a la apariencia o el estatus del mensajero, sino a la autoridad de quien envía el mensaje, que es Jehová. Así como el general Naamán tuvo que mirar más allá de la sencillez de Eliseo para obedecer la voz de Jehová, y los judíos tuvieron que ver más allá del aspecto humilde de Yeshua, nosotros también estamos llamados a discernir la fuente divina del mandato, despojándonos de nuestras expectativas y prejuicios humanos. Que la obediencia radical al Altísimo, manifestada en el amor sacrificial y la humildad, sean un testimonio vivo de ser doulos por amor.
salvados por obedecer para la gloria de nuestro Padre Celestial. Porque solo hay victoria en Yeshua HaMashiach, Cristo para todos y todos para Cristo. Amén, amén y amén. Preciosos, entonces somos bendecidos porque ya Yeshua pagó un alto precio para darnos liberación, salvación, prosperidad y vida eterna. Por eso, dale me gusta a este mensaje. Suscríbete al canal de los Mosqueteros de Jehová si aún no lo has hecho. Dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando subimos un mensaje de salvación a este canal. Comenta el minuto de impacto y comparte con otros para que sepan que en Yeshua hay salvación y vida eterna. Amén.